Ahí sí. Ya. Me quedo muy grande ahora. Ya. ¿Ven bien ahí o no? ¿Ven? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que es la depreciación, niños? Como ¿Qué es la la- pérdida de valor de un activo. Ya. Sí. ¿Hay dudas? Es la pérdida de valor de un activo, producto del uso, el paso del tiempo, perdón, o problemas de obsolescencia. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En términos de lo que es una evaluación de proyectos, la depreciación, a pesar de no ser flujo, adquiere gran relevancia, pues el servicio de impuestos internos permite asumirla como un costo antes de impuesto a efecto de rebajar o bajar la base imponible o tributable y con ello estaríamos pagando una menor cantidad de impuestos. ¿Y por qué? Porque obviamente hay una lógica detrás y que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Y lo saben, que tiene que ver con uno de los principios de la economía. El principio número 8, para los que recuerdan, dense cuenta que decía que el país, un país, una sociedad, en la medida que disponga de una mayor dotación de bienes y servicios, será capaz de satisfacer mejor las necesidades y por tanto propender a un mayor nivel de bienestar social. ¿Hay dudas con eso? ¿Hay dudas? En una sociedad que se produce una mayor cantidad de bienes y servicios, las necesidades se pueden satisfacer mejor o peor. Ah, cabros, contéstenme, po. ¿Puedo repetirlo, profe? Si un país produce mayor cantidad de bienes, ¿satisfacerá mejor o peor las necesidades? Mejor. Mejor. Por tanto, el nivel de bienestar será Mayor. 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 No pueden dudar. Bueno, consciente de ese hecho, la autoridad, le hace el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de fomentar las inversiones y que las empresas puedan en parte resarcirse de los montos que han invertido en activos depreciables o activos fijos, permite que una parte de ello lo evitemos en términos del pago de los tributos o de impuestos, a efecto de que se vayan haciendo los acopios suficientes de dinero, de manera tal que cuando expire o lleguemos al final de la vida útil de dichos activos, la empresa sea capaz de reponerlos por un activo de similares características e idealmente alguno mejor en términos de potenciar la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Mal dicho porque se dice una vez, etcétera, pero no importa. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, ese es el objetivo, no es que porque de lindos, de que le caemos bien,
al revés, al Servicio de Impuesto Interno le caemos bien los emprendedores o le caen bien los emprendedores, las empresas, les hace una disminución en los tributos vía la depreciación. No, lo hace con el sentido de que recuerden, el objetivo, si bien de las empresas es el lucro, nunca olviden que por el hecho de estar produciendo bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades, propenden al bienestar de la sociedad como un todo, y a efecto de que el potencial de producción no caiga, les permite resarcirse en parte de los montos que han erogado en términos de la cancelación de las inversiones, cosa que vayan haciendo los acopios suficientes para reponer el activo al final de la vida útil, por uno igual o mejor incluso. Y eso tiene que ver con lo que también vieron en macroeconomía, la diferencia entre los conceptos de inversión bruta e inversión neta. Y que ahí pueden haber hablado un poco más, que por lo menos de lo que hacemos frecuentemente en fundamentos de economía. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, entonces, desde esta óptica, en un mundo donde no existieran los impuestos, la depreciación sería absolutamente irrelevante. No tendría sentido. La depreciación por sí sola, a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos permite asumirla como un costo antes de impuestos, a efecto de rebajar la base imponible, al no existir los impuestos, tendría ninguna relevancia, pues al no hacernos acreedores a esas ventajas tributarias, no tendría sentido siquiera calcularlas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Niños, No, profe. ya, pero díganme. Bien, aquí en este ratito vamos a hacer solo un comparativo que es un tanto sesgado porque lo voy a confrontar distintas formas de o métodos de depreciación tratando de mostrarles cuál es el impacto temporal de dicho cálculo. Y vamos a ocupar uno, que es el que me permite ocuparlo en cualquiera de sus dos modalidades. Vamos a confrontar lo que corresponde a los conceptos o métodos de depreciación acelerado, lineal y desacelerado. ¿Qué significa un método acelerado de depreciación? Aquel, o es un método en el cual la mayor parte del valor del activo se deprecia durante los primeros años de vida útil de éste. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. La negación de lo anterior, un método desacelerado, es aquel en el cual la mayor parte del valor del activo, la mayor parte del valor depreciable del activo, se deprecia durante los últimos años de vida útil de éste. Y un método lineal consiste en depreciar, sin ese, depreciar, no despreciar, depreciar un monto o una cuantía uniforme durante la vida útil del activo. Y el método que vamos a ocupar es el de la suma de los dígitos del año, que lo que hace es depreciar en términos proporcionales, ya sea, ya sea en forma creciente o decreciente. Que en el fondo Profe, eso da un cacho. Esos métodos o ese método daría origen al concepto que hemos trabajado en la matemática financiera, que es una anualidad uniforme, ya sea creciente o decreciente. También está el método el método de la tasa constante, el método de la doble tasa, etcétera. Dígame. es que ¿cuál sería un ejemplo de un activo que se deprecia como de manera desacelerada o acelerada? ¿Sí No, podría dar como un ejemplo? no te puedo dar un ejemplo, te puedo dar proyectos. Ah, bueno, o proyecto. Pero ojo, O un ejemplo. reitero, 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 solo con la información que te voy a dar. No sé si entienden que
la depreciación lo que permite es un ahorro tributario. ¿Hay dudas? No. Bien. Supongan, para la pregunta que me hace la niña, dos sectores económicos. Uno, recursos pelágicos. Usted tiene una fábrica de harina de pescado, ¿ya? Que sirve como nutriente para infinidad de procesos, de esto, o de otros proyectos. No sé si producto del fenómeno o los fenómenos, no la pandemia, me voy a salir un poco en la pandemia, otro fenómeno, que no es la pandemia. ¿Han escuchado hablar del fenómeno del niño? Sí, ¿El fenómeno de la niña? sí. Bueno, esos fenómenos causan cambios en las temperaturas del agua y lo que muchas veces hacen es hacer colapsar a determinadas biomasas, a determinadas especies pelágicas. Los pescados, la sardina, la anchoveta, el atún, qué sé yo. Los hace colapsar. Entonces, si usted está metido, ¿qué es lo que haría el común de los individuos? Si usted está metido en un proyecto, harina de pescado, y requiere recursos pelágicos, ante la incertidumbre de poder contar con dicho recurso en el futuro, antes de poder contar con dicho recurso en el futuro, producto del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el deshielo del agua, de los, ¿cómo se llaman las cuestiones, los extremos? De los polos. ¿Qué es lo que haría el común de la gente que esté en ese sector? Trataría de aprovechar la ventaja tributaria hoy día cuando todavía están recabando ingresos, cuando todavía están generando buenos ingresos. Ellos tratarían de depreciar en forma acelerada. Un proyecto en el sector forestal compró un paño en el sur, hoy día, mañana empieza a plantar. ¿Cuándo va a generar la mayor cantidad de ingresos un proyecto de plantío forestal? Usted Como después de unos años. puede vender árboles, a las 2 semanas, No, a los 2 meses, no. a los 3 años, Ahí quizás. quizás, pero es lo que me estás diciendo quizás. A los 15 años, Ahí sí. pleno proceso productivo. Por lo tanto, ¿cuándo convendría aprovechar la ventaja tributaria en un caso como ese? ¿Al tiro o más adelante? Que sería el Más adelante. método, ya, que sería el método desacelerado. Eso. Muchas gracias, profe. Entonces no te lo puedo dar con un bien en particular, sí con un proceso. Y que esa es la conclusión que deben tomar de lo que les voy a explicar ahora. Profe, Cuando, ojo, reitero más de una vez también ya lo he dicho, dentro del marco ético y moral, y lo que permita además la ley. Habiendo opciones, usted tiene que enmarcarse dentro de lo ético y lo moral y lo legal, porque por ahí puede hacer un chanchullo, alguna sinvergüenzura con los cargos por depreciación, pero obviamente está haciendo una cuestión ilegal. Entonces tiene siempre esto bajo el amparo de la ley. ¿Hay dudas? Bien, debemos distinguir o conocer algunos atributos o variables. ¿Cuáles? Lo siguiente, entenderemos por V sub C el valor de compra o el costo histórico de un activo y se mide en unidad monetaria. ¿Hay duda? No, profe. V sub R, el valor de desecho, valor de rescate o valor residual del activo. Este valor es una presunción que se hace al momento de la compra respecto de cuál será el valor al cual el activo puede ser liquidado en el mercado de los activos usados con N años de uso. Sonó muy raro lo que dije, no es raro.
usted hoy día compra un televisor o un computador y el servicio de impuestos, si bien puede tener una vida útil de 7 años, el servicio de impuestos internos le va a permitir que usted lo deprecie en un tercio de la vida útil. 3 años, supongamos. O va a ser 3 años. No me da el 7, debiera ser 2 en ese caso, pero ya, supongan en 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hoy día me compro el computador 420 lucas. Con este computador yo gano plata, haciendo clases por internet, hago clases particulares, etcétera. Por lo tanto, me permite generar renta, debo tributar, todo lo que sabemos del servicio de impuestos internos. Y digo, bueno, como voy a llevar contabilidad simplificada, pero contabilidad del fin y al cabo, yo hoy día activo por 450 lucas, que es lo que me costó el activo, pesco el mercurio, por ejemplo, y veo computadores compact HP de tal y cual característica, con 3 años de uso se están vendiendo en 120 lucas. Entonces digo, bueno, el valor residual de este activo van a ser 120 lucas, pero es una presunción que hago hoy día. ¿Hay duda? Yo digo, en 3 años más voy a vender el computador que me acabo de comprar en 4 gambas y media, lo voy a vender en 120 lucas. Ese es el valor residual. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya. V sub D, el valor depreciable. ¿Qué es lo que V sub D? Nada más que V sub C menos V sub R. Y también se mide en unidad monetaria. El valor depreciable es la pérdida de valor que va a sufrir el activo. En el ejemplo que acabo de dar, 450 valor de compra, 120 valor residual, la pérdida de valor o valor depreciable en el tiempo van a ser 330.000 pesos. 450 menos 120. ¿Hay dudas? Bien. N, la vida útil del activo se mide en años. D sub J, cargo anual por depreciación en el año J, con J corriendo de 1 a N, donde N es la vida útil del activo. Y en general se mide unidad monetaria partido por año. D A sub K, depreciación acumulada hasta el año késimo, posterior al cargo por depreciación de ese periodo. Es la depreciación acumulada. VL sub K, valor en libros al final del año késimo, después del cargo por depreciación de ese periodo. ¿Y qué es lo que es el VL sub K? Nada más que la diferencia entre el valor de compra del activo menos la depreciación acumulada hasta el periodo késimo. En todos los casos, J y K corren de 1 a N. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, para los métodos, aquí en el apunte les hice el desarrollo de las series, cosa que tengamos unas fórmulas para ir calculando la depreciación. Tiene poco sentido, esto lo vamos a ver con un ejemplo, por lo tanto dejo de compartir, volvemos a compartir esta tablita. Háganme una tabla de esas características. Son 13 columnas y 7 filas. Profe, Dígame. una pregunta rápida. ¿Preparación y evaluación de proyectos son sinónimos? Están muy vinculados. Ujú. No, preparación y formulación. Ya, preparación y formulación. Ya. Evaluar es evaluar, que es para dónde Ujú, vamos. ujú. Lo que pasa es que, como me he dado cuenta en el tiempo, que vienen con algunas, no con muchas, con algunas, pequeña carencia en algunas cuestiones, tenemos que ver un poquito de lo que fue la formulación, todo lo que hicimos hasta la clase pasada. Ujú. Eso. Ya. Ya, gracias. ¿Cuál es la inquietud? Niño, ¿por qué? ¿Cuál es la inquietud? Ah, porque quería saber la diferencia. Por eso. Ah, No, por eso no. ya les recomiendo que hagan eso, para que claramente le quede, valga la redundancia, clarito.
porque están las parejas, podemos tomar las bases y podemos juntar sobre eso. Porque tú tienes mañana de sus bases. Hoy el día mañana. ¿Ya? Los que están haciendo la tabla, ¿la tienen ya? ¿Qué dice? ¿Ya, niños? Sí, profe. ¿Niños me escuchan o no? Yo no los escucho, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, vamos con el ejemplo incluso. Va, incluso. Digo, estaba contestando un WhatsApp. Ya. Vamos. Supongan entonces, aquí vamos a comparar, ¿ah? Vamos a ocupar el método de la suma de los dígitos del año, que nos ofrece la posibilidad de tomarlo en su versión acelerada o desacelerada, contra el método lineal. Supongamos un activo valorado, hoy día lo compramos 100 luquitas. Hoy día asumimos un valor residual de 10 lucas, vida útil 3 años, tasa mínima atractiva retorno, el costo de oportunidad del dinero para la empresa, 20% anual, y una tasa impositiva a las utilidades del 27% anual, que es lo que hoy día rige en nuestra economía. ¿Hay dudas hasta ahí con la data? Niños, No, profe. ya. Entonces lo que vamos a hacer es el llenado de estas tablas, de esta tabla, tanto sea en términos desacelerados, lineal o acelerados. Lo que tenemos que saber respecto al método de la suma de los dígitos del año es lo siguiente. Estoy grabando, ¿no? Sí. El método de la suma de los dígitos del año consiste en lo siguiente. Ese, si bien es un método, es un concepto también. Suma de los dígitos del año. Y en los apuntes le hice todo el desarrollo de las series para la suma de los n primeros elementos, pero aquí no lo voy a hacer. Aquí yo voy a ocupar los resultados nomás. La suma de los dígitos del año, si bien es un método de depreciación, también es un concepto. ¿Y qué es lo que es? Esto. N medio por N más 1, donde N es la vida útil del activo. Esto es N. Por lo tanto, en un caso como este, con un activo de vida útil 3 años, nos queda que la SDA es 6. 3 más 1, 4. Por 3, 12, partido por 2, 6. ¿Me sigue o no? Niños. Sí, profe. Sí. Ya. ¿Lo puedes repetir?
La suma de los dígitos del año, que es un método de depreciación que nos puede servir, el método de la suma de los dígitos del año en su forma acelerada o desacelerada, es también un concepto que requerimos. ¿Y qué es lo que es? Esto es una progresión, ¿eh? Es la suma de los n primeros elementos de una progresión. ¿De qué elemento? De la vida útil del activo. Y aquí tenemos la suma de los n primeros elementos. Si la vida útil del activo es 3 años, calcúleme el SDA y le da 6. ¿Qué significaría en este caso? Que el método, ya sea en su forma acelerada o desacelerada, depreciaría el valor depreciable del activo en base a sextos. Sobre la base de sextos. Si el activo tuviera 4 años de vida útil, la SDA nos da 10. ¿Qué significa eso? Que cada año se iría depreciando en base a décimos. Si la vida útil del activo es 5 años, el SDA es 15. En tal caso se iría depreciando el activo en base a quinceavos cada año. ¿Hay duda? Niños, ¿hay dudas? Bien. Y en el caso Sí, ¿puedes repetir el último, por favor? Que no me quedó muy que claro. se deprecia en forma proporcional. ¿Y cuál es la forma proporcional? En este caso, en base a sextos. Si el activo tuviera 10 años, es decir, 4 años de vida útil, la SDA nos da 10. Ahí depreciaríamos en base a décimos. Si el activo tiene 2 años, la SDA son 3. Ahí depreciaríamos en base a tercios. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Y por eso que se va a generar una progresión, o lo que conocemos como serie gradiente uniforme. Se van a producir progresiones aritméticas. Pero esto pueden haberlo visto en sucesiones y progresiones. Pero ese es el concepto. Entonces, para el método desacelerado, que es el primero que vamos a ocupar, nos va a quedar lo siguiente. D sub J, el cargo por depreciación en el periodo J con J corriendo de 1 a 3, es J por VD partido por SDA. Y según los datos, VD es VC menos VR, es decir, 100.000 menos 10.000, 90.000 pesos. Esa es la pérdida de valor que va a sufrir este activo al cabo de los 3 años. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Nos vamos entonces. Voy a llenar rapidito cada tabla, digo. Entonces, nos vamos al primer año. Reemplazo aquí. Estamos en el método desacelerado. ¿Eh? Desacelerado. J de 1 a 3, VD partido por SDA. VD 90.000. SDA 6. 90.000 partido por 6. Esto, ¿cuánto va a valer? 15.000. 15.000. Entonces vamos reemplazando. Primer año, J vale 1. 1 por 15.000. Lo voy a ir explicando en todo caso. 15.000. Depreciación acumulada hasta el año 1. Me comí el valor, ese valor de ahí. Ya lo explico al tiro. Depreciación acumulada al año 1, 15.000. Valor en libros al final del año 1, después del cargo por depreciación. Recuerde la definición de VL. VL es el valor de compra menos la depreciación acumulada. 100.000 menos 15.000, 85.000. ¿Me siguen? Depreciación del año 2. J vale 2. 2 por 15.000, 30.000. Depreciación acumulada, 15.000 en el año 1, 30.000 el año 2, llevo acumulado el año 2, 45.000. Valor en libros, 100.000 menos 45.000 o 85.000 menos 30.000, 55.000.
Depreciación del tercer año, J vale 3. 3 por 15.000, 45.000. Depreciación acumulada, 45, acumulado hasta el año 2, más 45 del año 3, 90.000. Valores libros, 100.000, menos los 90.000, 10.000. Estas tres partidas, que están en color medio café, salmón, son respectivamente valor de compra, valor depreciable y son ajenos al método, valor residual. Son universales. Estos valores son exactamente los mismos, independiente cuál sea el método de depreciación. ¿Hay dudas? Cargo anual por depreciación de sub J, depreciación acumulada hasta el año K, valor el libro al final del año K. Y aquí la columna 4 la voy a saltar por un instante. ¿Hay dudas? Yo, profe, ¿cómo saco el de K sub K o sea, del periodo 2 de ese 45.000? Suma. 15 que tenía en el año 1 más 30 del año 2. Oh, ya. Y esos 30 eran el DJ que sacó del periodo 2, ¿no? O Sí, sea, los 15.000 por 2. sí. Ya, profe. Vamos al lineal. En el método lineal es uniforme y es igual para todo J. Es igual para todo J de 1 a 3 en nuestro caso. Y es VD partido por N. 90, VD no cambia, estos valores no cambian. VD 90.000, vida útil 3, 90.000 partido por 3, 30.000. El cargo anual por depreciación en el método lineal son 30.000 parejitos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Vamos al método de la suma de los dígitos del año, pero en su concepción acelerada. En este caso, en el acelerado, D sub J para todo J es igual a N más 1 menos J por VD partido por SDA. Esto no cambia. VD 90, SDA 6, 90.000 partido por 6, 15.000. N vale 3, entonces nos queda que D sub J, en este caso es 4 menos J por 15.000. Para todo J de 1 a 3. Para primer año, J vale 1. 4 menos 1, 3. 3 por 15.000, 45. Cargo anual del año 2, J vale 2. 4 menos 2, 2. Por 15.000, 30.000. Tercer año, J vale 3. 4 menos 3, 1. 1 por 15.000, 15.000. Y tenemos aquello. Niños, ¿hay dudas? Perdón.
¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Alguien trata de decir algo, pero escucho una cuestión metálica, pero no distingo vocablos. ¿Hay dudas? Bien. Y la ventaja tributaria, que es lo relevante de la depreciación, es nada más la columna 4 de cada tabla. Ventaja tributaria, ventaja tributaria, ventaja tributaria. La ventaja tributaria es igual a la ponderación de la tasa impositiva por el cargo anual de depreciación. Este T' por D sub J, donde T' es la tasa impositiva. Si la tasa impositiva es el 27%, la ventaja tributaria a la cual accederíamos, voy con esta tabla primero, con la desacelerada, la ventaja tributaria a la que accederíamos sería el 25%, perdón, el 27% de 15.000, 4.050 pesos. El 27% de 30.000, 8.100 pesos. Y para el tercer año, el 27% de 45.000, 12.150 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Y que tiene que ver con el ejemplo que di de recurso pelágico, plantío forestal. El acelerado y el desacelerado. Bien, para el lineal nos va a quedar el 27% de 30, el 27% de 30, el 27% de 30. Y aquí el 27% de 45, 30 y 15. ¿Hay dudas hasta allí? Niños. No, profe. Bueno, si observan, en cualquiera de los tres casos pasa exactamente lo mismo. Hay una diferencia que es notable, pero lo que pasa es esto. La ventaja tributaria total, de manera atemporal, es igual a T' por el valor depreciable. El valor depreciable eran 90 lucas. La tasa impositiva el 27%. Por lo tanto, la ventaja tributaria a la cual podíamos acceder, en este caso, en forma atemporal, era 24.300 pesos. El 27% de 90.000. Pero observen que según el método que empleemos, esta ventaja se compone o se comporta temporalmente distinta. ¿Me siguen o no? Si suman, sin considerar el valor del dinero en el tiempo, estos tres partidas son 24.300, el 27% 90.000. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Pero el problema es el siguiente. Aquí en este celda verde vamos a calcular el valor presente de la ventaja tributaria. El valor presente de la ventaja tributaria. Y aquí entra a tallar el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero para esta empresa? El 20%. Voy a escribir una. Por lo tanto,
voy a escribir el valor presente de la ventaja tributaria, aquí S, sería igual a 4.050 descontado al 20 por un año, más 8.100 descontado al 20 por 2 años, más 12.150 descontado al 20 por 3 años. Yo le tengo una pregunta. Dígame. En el valor tributario, no, No, la ventaja valor tributaria, tributario no, yo no he hablado de eso. la ventaja tributaria, en el del desacelerado y en el acelerado, si usted se fija, son como, o sea, una, o sea, es 4.050, 8.100 y el otro es 12.000. ¿Sí? Y el otro es al revés, Sí. 12.000, 8.000 y 4.000. Eso siempre se va a cumplir, Sí. ¿sí? Y al Sí. final van a ser los mismos valores, pero al revés. Sí. Si se da cuenta, aquí se está dando, si usted lo quiere ver con lo que hemos visto en matemática financiera, anualidad. Sí. Serie gradiente uniforme creciente. Serie gradiente uniforme Decreciente. decreciente. Sí, eso es lo que dije hace un buen rato. Ya. Aquí está, de manifiesto, el uso de la serie gradiente. Para los que todavía no le buscan o no le ven la aplicabilidad en la realidad. Aquí están. Bien, si calculan los valores presentes, observen, nos va a dar 16.000, 17.000, 18.000. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bien, supongan entonces lo siguiente. El valor presente de todos los otros flujos del proyecto igual a menos 17.000. Todos los otros flujos que están metidos en el perfil de este proyecto nos arrojan un valor presente de menos 17 lucas. Un dato arbitrario estoy dando, ¿eh? No me pregunten de dónde. Se me ocurrió el menos 17.000 nomás. ¿Ya? ¿Hay dudas? Entre el costo de las patentes, la mano de obra, el pagar los sueldos, el gas, la luz, el agua, qué sé yo, todo lo otro que se les venga en gana. Ahora está lloviendo fuerte aquí. No tan fuerte, pero fuerte. Buena, al fin. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Niños, alguien que me conteste, por favor. Profe, ¿qué dijo de los menos 17.000? Es arbitrario la cifra que me di, el valor presente de todos los otros flujos, todos los otros sueldos y además los ingresos por la venta de la cuestión que estamos produciendo con esta maquinita. Ah, ya. Listo. Si se dan cuenta, reitero, siempre del marco de lo legal. Si usted hubiese, y que la ley lo permita, suponga usted, depreciar en forma desacelerada, ese es el método que ocupo. Resulta que al calcular el neto, que el valor de los beneficios netos, el VAN, le daría positivo o negativo al netear aquí más 16.000 menos 17.000. Negativo. Por lo tanto, usted concebiría que ese proyecto es bueno o malo. 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 Pero si ocupa cualquiera de los otros dos métodos, siempre que la ley lo permita, el proyecto sería concebido como bueno o como malo. Bueno. Entonces hay que tener cuidado con el método, pero siempre bajo el amparo de la ley. ¿Hay dudas? Por lo menos yo no, profe. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Entonces, ojo con el método. Siempre deben escoger aquel método que se adecue mejor a los flujos que está generando el proyecto, pero desde el ámbito de lo legal, de lo que permita la ley. Ahora, en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, ustedes van a encontrar unas tablas en el Servicio de Impuestos Internos donde salen las vidas útiles para infinidad de activos, en particular o activos genéricos. Máquinas, por decir una tontera, máquinas electrodomésticos, refrigeradores. Usted se dedica al negocio de la alimentación, tiene un restaurante, por lo tanto ese activo lo puede depreciar porque le permite generar renta. El refrigerador. ¿Qué le va a permitir la ley? El fabricante le dice que operado en tal y cuales condiciones, por ejemplo, ese activo tiene una vida útil de 12 años. ¿Me siguen hasta aquí o no? Ese refrigerador. ¿Me siguen? Bueno, Sí, profe. ¿qué le permite la ley? Depreciar en 1/3 de la vida útil. Si usted si quisiera, diría, bueno, este activo, que valía 100 lucas, por ejemplo, para tomar el mismo dato, en vez de depreciarlo en 12 años, que es lo que me dice el fabricante, lo voy a depreciar en 4, en 1/3 de la vida útil, 4 años. Por lo tanto, depreciaría en 4 años. Eso como concepto, ¿es método acelerado o desacelerado? En vez de depreciar en 12, voy a depreciar solo en 4, es decir, durante los primeros años de vida útil del activo. Por lo tanto, como concepción, ¿eso es acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. Y para el cálculo del valor en particular para cada uno de los 4 años, entonces, ¿qué le diría al Servicio de Impuestos Internos? Ocupe el método lineal. Para hacerla fácil, por ejemplo, con estos mismos datos, 100 y 10, valor depreciable 90.000. 90.000 dividido por 4, que fue lo que hicimos aquí, en el lineal, 22.500. Y depreciaríamos 22.500 en un lapso de 4 años. No obstante, el activo nos pueda servir durante 12 años. ¿Hay dudas? Y dentro del marco y el espíritu de la ley, el común de las empresas lo van a terminar haciendo así, depreciar en 1/3 la vida útil. ¿Por qué? Por lo que decíamos delante, ante la incertidumbre de la generación de ingresos en el futuro, y dado que el común de los individuos de una sociedad son adversos al riesgo, aversos al riesgo o adversos al riesgo, ¿qué es lo que tratarían de hacer? Aprovechar la mayor parte de la ventaja tributaria al principio o durante los primeros años de vida útil del activo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, asumo que no, sigo. Bien, otro concepto que no es lo mismo, ese es el concepto de depreciación contable y es el que nos permite construir el flujo de caja. Y el flujo de caja, ¿qué es lo que es? Nada más que el perfil del proyecto. Y conocido el perfil, vamos a poder llegar a evaluar, aplicando las metodologías y los instrumentos tradicionales, VAN, TIR, periodo de recuperación del capital, etc.
Este concepto está muy vinculado a lo que es la vida útil económica de un activo, que no nos permite construir el flujo, pero hay que tenerlo en mente. ¿Y por qué? Porque esto da cuenta de lo que debiera a nosotros movernos en términos de las transacciones o de la posesión de activos. Y es el concepto de depreciación económica, que en esencia la definición es la misma. Si se dan cuenta, ¿están viendo un Word o no? Sí, profe. Ya. La depreciación es el cambio en el valor presente de los flujos de caja netos generados por el activo durante el paso del tiempo. ¿Qué significa eso? Nada más que lo siguiente. Permítanme un instante para que veamos un ejemplo. Bien. La misma máquina que compramos recién en 100 lucas y que asumimos un valor residual de 100, suponga que con ella vamos a ser capaces de generar estos flujos. ¿Me siguen hasta ahí? Con esta máquina, da lo mismo cuánto me costó a esta altura. Vamos a ser capaces de generar estos flujos, 40.000, 30.000, 25.000. ¿Me siguen? Bien, el concepto de depreciación económica tiene que ver con lo siguiente. Es el cambio en el valor presente provocado por el paso del tiempo y la recepción de los flujos que el activo genera. Me explico. Lo compré, da lo mismo en cuánto, y con esto me va a generar flujos netos de 40.000 en el año 1, 30.000 en el año 2, 25.000 en el año 3, dado que tenía una vida útil de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí calculamos el valor presente al año 0 de los flujos que genera el activo. 40.000 más 30.000 más 25.000. Pero no podemos olvidar nunca el concepto del valor del dinero en el tiempo. Y la tasa mínima atractiva de retorno para esta empresa era del 20. Ese número no lo tengo, hay que calcularlo. ¿Alguien me puede hacer ese número? Da 68.634. Ya. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿68.000? 634,25. Yo les pregunto, ¿usted hizo una buena o una mala compra? Si la máquina le costó 100.000 y resulta que lo que va a poder generar en términos netos con ella es solo 68.000. Mala compra, mala. Mala. Listo, pero da lo mismo a esta altura. Y aquí lo que estamos manifestando, ¿se acuerdan el problema? El ejercicio que vimos de la empresa Fresca, que pagaba una acción creciente al 8%, etcétera. ¿Se acuerdan o no? O al 4%, no me acuerdo. Y que al final nos preguntaban cuál es el precio de la acción, es decir, cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una acción de Fresca. Bueno, aquí subyace ese mismo concepto. Métanselo bien en la cabeza. Para esta cosa, esta máquina, para mí, si yo la quiero comprar, dado los flujos que me va a generar y quiero obtener un 20% de retorno, que es la tasa mínima atractiva de retorno, a lo más, ¿cuánto yo debiera estar dispuesto a pagar por esta máquina?
¿Cuánto? $68.634 pesos. Obvio. Si es lo que me dijeron hace un instante. Ya. Bueno, ¿qué pasó? Transcurrió un año. Me generó las 40 lucas esta máquina. Me las eché al bolsillo. Pum. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí la máquina? Estoy parado aquí ahora. Por lo tanto, y esto ya desapareció. ¿Cuánto le va quedando a la máquina? 30 lucas y 25. 30.000, 25.000, descontado al 20 por 2 y al 20 por 1. Y eso da que lo voy a escribir aquí al ladito. 42.361. Pasa un año. Agarré las 30 lucas. $20.833. Pasa un año, agarré las 25. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí la máquina? ¿Cuánto más me va a generar? 0. 0. Bueno, ¿cuál es el concepto de depreciación económica? Esta diferencia que se va produciendo en el valor presente de los flujos que genera. ¿Alguien me puede hacer esas diferencias ahora? Sabemos que es negativa, es pérdida de valor. Podría tener una plusvalía en todo caso, ese es otro tema. Pero aquí no, en el ejemplo que yo di no. 26.278 el primero. Y el segundo es 21.528. Pues debieran ser negativos, reitero, ¿ah? Pero si tengo claro que estamos hablando del concepto de depreciación, pérdida de valor, aquí está. Me interesa el quantum. Esta es de 1,0, de 2,1, de 3,2. Ahí estamos. ¿Cuánto creen que suman estas tres pérdidas de valores? Altero, un prejuicio. Sin calcular, sin calcular, sin calcular. Lo mismo que el valor presente en el periodo 0. Muy bien. Obviamente. Eso es lo que perdió en valor en el tiempo el activo. Me iba a generar 68 lucas a medida que empezó a transcurrir el tiempo. ¿Cuánto fue perdiendo en valor? 68 lucas. Y ahí está el detalle. ¿Hay dudas? Reitero, esta es una cuestión económica, depreciación económica. Esto no nos permite construir el flujo de caja, pero tiene que ver con la valoración de las cosas. Pasado un año, a lo menos en cuánto yo estaría dispuesto a vender esta máquina, si las expectativas del estudio de mercado se cumplen. Yo como poseedor de la máquina. A lo menos en cuánto la voy a querer vender, si quiero ganar un 20% de retorno. Si ya pasó un año estoy aquí, po. 42.361. Por lo tanto, de ahí para adelante la máquina a mí, ¿cuánto me generaría? Generaría en términos de valor presente, 42 lucas. A lo menos, si alguien me la quiere comprar hoy día, estoy aquí. ¿En cuánto yo se la vendería? 42.361. Si el gallo me quiere pagar 45, se la vendo con la cara llena de risa, porque voy a obtener más o menos de un 20% de retorno. Más. Y si me la quiere comprar en 40 lucas, ¿se la vendo? Nica. No. Quizás no. Ahora, puede que en una de esas, si tengo una apretura económica, se la tengo que vender, pero tengo que tener clara conciencia. ¿Voy a obtener o no el 20% de retorno? No. No. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
Y esto tiene que ver con lo que hemos dicho desde los ramos de economía. Las cosas valen por lo que son capaces de ofrecer, no por los valores intrínsecos o sentimentales. Si la máquina me la heredó mi papá y además de 68 lucas yo le asigno ficticiamente un valor emocional de 500 lucas, no tengo nada que hacer. Todo esto da lo mismo. ¿Entienden o no? Las cosas, los activos debieran valer y debieran valorarse a lo que son capaces de generar, no a cuestiones emocionales que son subjetivas. ¿Hay dudas? No estoy diciendo que no existen, existen, pero ese es otro tema. Y nadie ha hecho como un modelo o algo así ¿En qué del sentido? valor como sentimental, que se llegue como a un No acuerdo, podía, ¿no? porque depende de cada quien. Mm, No podía ser un modelo que sea universal, que es lo mismo sí. nos pasaba en la teoría del consumidor en la economía. Ujú, Recuerda que ese mapa de curvas de indiferencia depende de cada uno. sí. Entonces, extender algo, imposible. Mm. Es Profe, para cada individuo. Dime, ¿y si el valor de mercado fuera más alto de lo que me da como ganancia el proyecto o lo que sea? véndela. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Si Sí, aquí pues, llega claro. un gallo ¿Mm? y te ofrece 45 lucas por el activo, se lo vendió, ¿no? Sí, sí, Se lo vendo. claro. Eso es lo que estábamos explicando hace un ratito. Ya, y Pero no, para terminar. pero no siempre es congruente entonces. Eso iba. No, pues no tienen por Ya, qué condecirse. ya, ok. Ya. Entonces, para terminar, bueno, sí, lo tengo que borrar. Para terminar la clase hoy día, vamos al constructo del flujo de caja. Ya. Ahí tienen las fórmulas que aquí en el apunte me di el tiempo para desarrollar fórmulas para que lo puedan ver con fórmulas, pero no tiene sentido, es un concepto importante. Aquí está el delta, la depreciación. Si se dan cuenta, aquí en el apunte los tengo con el signo negativo, porque va perdiendo valor. Pero si estamos claros que el concepto de depreciación es pérdida de valor, en lo que hicimos recién no tiene sentido ponerle el signo. Bien. Construcción del flujo de caja. ¿Qué es lo que es el flujo de caja? Es una estructura tabular en la cual se determinan todas aquellas partidas que representen ingresos o egresos y que nos permitan obtener el beneficio neto que decíamos en el perfil. En otras palabras, el perfil del proyecto es la última fila del flujo de caja. El flujo de caja, ¿qué es lo que es? Es la disposición temporal en una estructura tabular, en una tabla, en la cual para cada periodo vamos disponiendo tanto todos los ingresos como los egresos. ¿Hay dudas? Y con la particularidad que al momento de realización de las inversiones, es decir, cuando usted hace la implementación, en lo que veíamos la otra vez de las 4 fases o etapas, estamos en la etapa de implementación, ese es el periodo cero. Y de aquí en adelante empieza la operación y por lo tanto empiezo a calcular y a componer los flujos de año en año. Año 1, año 2, año 3, etc. Y en esta tabla, que es la que nos permite el constructo del flujo, la construcción del flujo de caja, lo único que me interesa que veamos hoy día es lo siguiente. Aquí tengo los periodos, ¿eh? Y aquí tenemos una serie de ítems o atributos, que son los nombres de la fila, donde dice ítem. ¿Alcanzan a ver algo? Sí. Dice inversión en activos depreciables, no depreciables, en capital de trabajo, ingresos por venta, costo de las ventas, margen bruto, otro egreso, impuestos, etcétera. Lo que me interesa que entendamos claramente, esto lo podemos agregar o desagregar tanto como lo amerite el proyecto que estemos analizando. Lo único es, en este caso, ver los signos de cada partida. Inversión en activos depreciables, inversión en no depreciables, un derecho de llave, una marca, una licencia. Inversión en capital de trabajo, caja banco, representan ingreso o egreso para el bolsillo de la empresa. Egresos. Por lo tanto, esas partidas tendrán signo, ¿lo alcanzan a Negativo. ver o no? Sí, sí. Sí, sí se ve. Negativo
negativo, negativo. Ya. Hicimos la etapa de inversión, pero me faltaron lucas. Teníamos 10.000 de capital propio, 1.500 teníamos que echar mano a un crédito. Vengan aquí. Si me consigo un crédito o un préstamo para financiar parte de la inversión, para mí, ese crédito que me otorga el banco va a representar ingreso o egreso. No se Ingreso. confunda, no se confunda que después yo tengo que pagarlo. Hoy día, por lo pronto, cuando el gallo pescó las 10 lucas capital propio y tomó el crédito por 1.500 pesos, esos 1.500 pesos para él, ¿qué es lo que fueron? ¿Ingreso o egreso? Los 1.500. Ingreso. Listo, ahí está. Tiene signo positivo. Por lo tanto, en general, el flujo de caja a tiempo cero, que al momento de la inversión, que se asume en instantánea, es la suma de las filas 1, alcanzan a ver número, la columna que dice número, y la fila está asignada 1, 2, 3, 4, etcétera. Es la suma de las filas 1 más la 2 más la 3 más la 22. Considerando los signos, estas partidas, las tres primeras, eran positivas o negativas. Negativo. Negativa. Listo. Después nos vamos ya a la operación propiamente tal, del año 1 al N. Los ingresos por la venta de un bien o servicio representan ingreso o egreso. Ingreso. Signo, Positivo. listo. Costo de las ventas, si usted quiere costo variable, ingreso o egreso. Egreso. Costo fijo administrativo, ingreso o egreso. 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 Pum. Aquí tenemos un primer agregado, el margen bruto, que es la suma de las filas 4, 5 y 6, considerando los signos. Bien. Y aquí viene lo que veíamos hace un instante, la depreciación. Ex ante de impuesto, el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo. Por lo tanto, ahí me faltaron los signos, lo marcaré con signo negativo. Y podemos construir otro agregado, ¿cuál? El margen neto. Y aquí estoy ocupando la nomenclatura que vieron en economía, en macroeconomía en particular y en fundamentos de economía en la unidad macro. La diferencia entre los conceptos de bruto y neto la proveían las asignaciones de consumo de capital. ¿Qué es lo que es eso? La depreciación. Por lo tanto, el margen neto es la suma del bruto más menos la depreciación. Si este proyecto generara algún otro tipo de ingresos, ellos tendrían signo, Positivo. otros egresos, Negativo. negativo. Y calculamos, y en este orden, la utilidad antes de intereses e impuestos, que es la suma de las filas 9, que era el margen neto, más otros ingresos, más otros egresos. Después, los intereses. Por lo mismo que explicábamos hace un rato de la depreciación, el servicio de impuestos internos asume que muchas veces los emprendedores, las empresas, no tienen la cantidad suficiente de lucas para implementar proyectos que sí son capaces de generar riqueza. Por lo tanto, acepta que usted se endeude, que se consiga el préstamo, pero con el prestatario, perdón, con el prestamista, él le va a cobrar intereses. Y los intereses, que es el servicio de la deuda, para usted van a representar costo o ingreso. Egreso o ingreso. O sea, costo. Costo o egreso, sí. Y permite, porque a la autoridad le interesa que existan empresas que producen bienes y servicios por todo lo que sabemos de la economía, en la medida que un país tiene más bienes, satisface, listo. Eso lo hemos dicho muchas veces ya. Por lo tanto, consciente la autoridad de que hay proyectos que podrían no ver la luz producto de la falta de financiamiento, permite una ventaja tributaria también por el concepto de los intereses. Y los asume o permite que lo asumamos como un costo de financiamiento o costo de la deuda. Y es costo de la deuda que hicimos para financiar este proyecto. No porque me quise comprar un auto yo como hijo natural, como persona natural,
no como la empresa, aun cuando yo soy el dueño. Una cuestión es la persona, otra es la empresa. Las empresas son las que invierten, no las personas, recuerden. Costo de la deuda. Y nos permite una ventaja tributaria, que es la ponderación de la cuantía de los intereses por la tasa impositiva. Aquí va a quedar refrendado. Entonces, los intereses, costo, y aquí calculamos la utilidad antes de impuestos, como la utilidad antes de intereses e impuestos menos o más menos, como quiera verlo, los intereses. Los impuestos que tenemos que pagar si es que estamos generando utilidades van a representar ingresos o egresos para nosotros, que hay que pagarle al servicio de impuestos internos. Egreso. Egreso, Profe, dime. vamos a asumir ¿cómo es? Lo de correr la pérdida, no sé cómo se llama, no, está mal el concepto, pero es como Arrastrar, guardar, eso, arrastrar, no correr. eso, sí, eso mismo. Sí, eso lo vas a ver en algún ejercicio después. Todavía Ya. no estamos haciendo ejercicios de esto. Ujú. Bien, y aquí anulamos el efecto de la depreciación, cosa de que solo quede presente, perdón, solo quede presente la ventaja tributaria producto de ella. Aquí la resté, después de impuestos he de sumarla, cosa que aquí, en esta utilidad, solo quede presente esto, el T' por el D sub J. Después, ¿hay duda? Bien. Después, supongan que esto se coincidió y listo, todos los activos terminaron la vida útil en el periodo N. Cuando yo los liquide, si es que todavía tiene un valor o el mercado aún les asigna un valor, yo los voy a poder vender. Esa venta o esa liquidación de los activos representará en general ingreso o costo. Ingreso. Ingreso, ahí están con signo positivo. Después, recuerden cuando pagábamos un crédito en cuota, parte de la cuota eran intereses, que están aquí, y otra parte era la amortización, que la amortización era el cancelar la deuda propiamente tal, sin el cobro del premio que nos hacía el prestamista, que se manifestaba por los intereses. Las amortizaciones, al cancelar los créditos, representan ingreso o egreso. Egreso. Listo, ahí está con signo menos. Y finalmente el flujo de caja, ¿qué es lo que es entonces? Para los periodos del 1 al n, la suma de las filas 16 en adelante, hasta la 22, o hasta la 21, perdón. Podría haber un préstamo intermedio por aquí para financiar otra reinversión, sí. Y ahí se van haciendo las distintas variantes, pero esta tabla es genérica, este constructo de flujo es genérico. También a alguien le puede haber llamado la atención que dije, en general el mercado le asigna un valor positivo a esto. Pero piense usted, puede ocurrir que usted va a seguir en la misma locación, en las mismas instalaciones, pero va a comprar una tecnología de punta en algún periodo. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Desmantelar la máquina antigua para reemplazarla por una nueva. Ahí se podría dar el caso que ese valor de salvamento sea negativo. Es decir, yo deba incluso pagar un valor de desmantelamiento. ¿Entienden lo que digo, no? Tengo que sacar la máquina que yo tenía instalada, la tenía empotrada en la empresa, le tengo que romper los pollos, sacar el concreto, volver a hacer el radier, pero eso sería reinversión. Pero al gallo que me la está desinstalando, yo se la vendo por chatarra en 5 pesos, por decir algo, pero él, por el hecho de desmontarla y llevarse la chatarra, me cobra 15. Ese valor residual, si usted quiere, sería positivo o negativo en ese caso. Negativo. Negativo, ya. Entonces, aquí estoy dando lo general. ¿Hay dudas? Profe, si Dígame. la Ya, terminamos depreciación, la materia. si la Dime. depreciación de la vida útil es menor a la del proyecto, Si no la se... A ver, no entendí.
porque me mezclaste una cuestión que no Sí, es sí, sí. correcta. Cuando recupero el valor residual de los activos, Sí, ¿ya? ¿Se pero, pueden recuperar antes del final del periodo del proyecto? pero entiende lo que me estáis diciendo. Ujú, Aquí yo vendo un activo, claro. pero ese activo, por las características y por eso que el servicio me permitió depreciarlo, es porque le da razón de ser a la empresa. Ujú, Uno de los tantos, un computador. No ujú. me dedico a la venta de computadores, pero requiero los computadores para la gestión. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Y me habían dicho que la vía útil era hasta el periodo J. Y en eso Ujú, lo deprecié, en J periodo, y lo vendí. claro. Obviamente, para poder así seguir haciendo la gestión que voy a tener que hacer en el periodo inmediatamente anterior, o en este si tú quieres, Ujú, yo tengo que reinvertir. claro. Aquí voy a tener que reinvertir en un computador nuevo, cosa que me Ujú, permita hacer la gestión en todos los periodos que restan. ah, ¿Me perfecto. sigues o no? Sí, 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 sí. Es, porque si tú me dices, bueno, yo recupero acá y no reinvertí en ese activo, eso significa que ese activo no era uno de los que le daba origen y motivo de ser a la empresa. Claro, entiendo. Por lo tanto, no era depreciable. Ujú, Y si es depreciable, y yo lo estoy diciendo que aquí lo vendí, la pregunta que te hago, bueno, y si vendiste la máquina, ¿cómo eres capaz de producir en los periodos siguientes si no tenéis máquina? ¿Me claro. entiendes o Entonces no? con la sí, sí. Al Ya, hacer la reinversión, ya, recuperaría el fin del eso periodo sí, igual. sí, ni un Ya, ya problema. entiendo. Ya, ¿Hay dudas? buenísimo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, jóvenes, cada tanto échenle una mirada al Moodle, porque puede que coloque algún tipo de anuncio ahí respecto de las características y forma de la prueba. Profe, Dígame. una pregunta. Esto último que vimos de construcción de flujo de caja, igual entraría en la prueba. ¿Y qué tiene de complicado esto? No, no sé. Nada, si esto es Solo una una pregunta. tabla nomás, po. Nada, esto no tiene ni una ciencia, es puro criterio. Ya. ¿Hay dudas? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de matemática financiera? Dale. Si estoy haciendo un cuadro de cancelación de la deuda, ¿Eh? pagando de forma anticipada, ¿Eh? cuando yo calcule la cuota, ¿le tengo que sumar la anualidad que pagué en el periodo cero al valor Ob- presente? Obvio, si no Ah, lo ya, vas a hacer mal. ya, buenísimo. Si te dicen 4 cuotas anticipadas para pagar un crédito, eso es equivalente a 3 vencidas. Ujú, sí. El crédito a 1, A2, A3, A4. Ujú, Si tú concibes esto como pagando solo el crédito, vas a tener un error. Y sobre todo en esta parte, ¿ah? Quizás matemática financiera no es tan grave para los ejercicios de matemática financiera, pero ujú, para esta parte sí. Supón, para hacerlo equivalente a lo que hemos visto, yo necesitaba luz y media. ¿Me siguen? Para el ejemplo que vimos hace un rato. sí, sí. Si yo digo, y háganla fácil, tasa de interés cero, 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 cero. Por lo tanto, si la tasa de interés fuese cero, existe el mercado de capitales. Me permite trasvasar pesos del presente al futuro y viceversa. Listo, aun cuando sea cero. En ese caso, la cuota sería de 375 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Si te fijáis, ¿con cuánto salís del banco? Si me prestan luz y media y yo pago 375, salgo del banco con 1.125 pesos. Pero resulta, en el ejemplo que vimos hace un rato,
¿Cuánto necesitaba el gallo para comprar la máquina, el edificio, invertir en capital de trabajo y pagar el permiso de construcción? 11.500. Y tenía 10.000 de propio. Claro. 10.000. Y por lo tanto, ¿podría financiar todos los activos con estos 11.125 pesos? No. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted aquí? Más una cuota. Más la primera cuota. Suponiendo que son todas iguales. O Claro. distintas, da lo mismo. Ujú. Pero le tengo que cargar además al crédito en la primera. Cosa que al netear, recuerden, valor presente ingresos, valor presente egresos, Sí. le va a quedar C más A1 igual a A1 más A2, descontado, ¿ah? Pero no importa. A3, A4. Se netea y te queda que el crédito entonces, el 4 anticipado es lo mismo que el 3 vencido. ¿Hay dudas? Y ahí No, solo, gracias. al tomarlo según 3, lo que te estoy diciendo, esto lo omito. Y aquí sí solo pongo la luca y media. 1.500, pero ya me quedan cuotas de 500 pesos, si la tasa de interés es cero. No de 3,75. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, gracias. En el mundo real hay una pequeña distinción. ¿Por qué? Porque te van a cobrar el IVA por los intereses. Y no es lo mismo cobrar el IVA por los intereses sobre 1.500 más A que solo 1.500. Pero son unas minucias, son minucias. Son muy pocos, a eso me refiero, son insustanciales. En créditos razonables, si me decís vamos a pedir un crédito por 9.500 millones de pesos, ya, ahí puede ser sustancial, pero no es lo normal en general. Luxich no a toda la gente le va a prestar los 6.500 millones que le prestó al hijo de la señora o a la nuera de la señora. Son casos muy particulares. Bien, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, hasta aquí llegamos, jóvenes. Un gusto, que les vaya muy bien. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, niñas. profe. Chao, Bendiciones. Gracias. chao, niños. Gracias.